Bendiciones para todos los hermanos que siguen el canal Cristo Viene. Esta es la palabra de la semana. Hoy con el título El tiempo para reunirnos está cerca. Texto clave, 2 Timoteo 4, versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ya sea en esta tierra o mejor allá en el cielo, el tiempo de nuestra reunión está cerca. Evidentemente el virus de la pandemia cambió mucho las costumbres de nuestra vida diaria. Y hay cambios que quedarán permanentemente, pero los cambios que importan son los que mostrarán que Dios con un simple virus microscópico puede pararlo todo. Esta pandemia también mostró nuestra fragilidad, la verdad de quién es un pichón que hay que darle la comida en la boca, o sea, la palabra, y no es capaz de mantenerse firme. Y quien tiene un verdadero carácter cristiano y no perdió el tiempo malgastando las enseñanzas de la palabra de Dios, sino que las atesoró, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Me gustaría darle una mejor interpretación a esta traducción bíblica. Según la Biblia de los Santos dice, en la segunda carta a los Timoteos, capítulo 4, el verso 3, pues el tiempo está cerca cuando la gente no tendrán paciencia para enseñar enseñanzas sólidas, sino que abastecerán sus pasiones y reunirán para sí mismos alrededor de ellos maestros que enseñen lo que sus oídos tengan comezón de oír. Se apartarán de oír la verdad y se volverán a un lado para oír fábulas. Pero tú, mantente firme en toda situación, soporta los sufrimientos, haz el trabajo que un proclamador de las buenas noticias debe hacer y haz todo lo que tu servicio a Dios requiera. Si el regreso de la iglesia con el culto presencial, o sea, el pastor enseñando en la iglesia, este momento llegará, pero también veremos cuántos muertos espirituales hay que lamentar. ¿Quién se olvidó de Cristo en el medio de la pandemia? ¿Quién la cobardía no le permite regresar por la vergüenza de lo apartado que Dios que estuvo? Y se cumple la palabra cuando dice, Primera de Juan 2, verso 28, y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que es justo, que el que es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hay muchos avergonzados porque dañaron el testimonio del amor de Dios, del amor de Cristo con sus acciones, y ahora no saben cómo regresar. Hay que mostrarle el camino del perdón de Dios cuando hay arrepentimiento, y nosotros todos los que hemos quedado tenemos que recordar la paciencia y el amor en el trabajo del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Muchos miembros abandonaron las enseñanzas en el momento, gustaron de oír y hacer caso a las habladurías de las personas en la calle, porque simplemente hacían cosas o decían palabras que a ellos deseaban hacer y oír. Cada cual llevará su propia carga y será responsable de sus acciones. Pero no confunda los términos en que vivimos, como está escrito, Gálatas capítulo 6, verso 5. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe a toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne,
de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagan bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Quería darles un testimonio. Una persona dijo en la iglesia: cuando el gato no está, los ratones hacen lo que les da la gana. Estas fueron las palabras de una persona que habló sin pensar en la iglesia. Pero ¿qué es lo lamentable y lo cierto en esta parábola del mundo? El gato es un cazador de ratones y los cristianos son unos pescadores de hombres, cazadores de hombres. Según el propio Jesús en Marcos capítulo 1, verso 17, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Si el pastor es un gato, todos deberían ser gatos y no ratones, porque el ratón representaría a los hombres incrédulos del mundo que deben ser pescados para Cristo. Pero la palabra del Señor dice que no debemos ser presuntuosos, creyéndonos superiores a los demás o pensando que todo lo hacemos mejor que los demás. Por eso debemos concluir que cada cual tenga a los demás como superiores a nosotros mismos, según la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 2. Contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Otro de los consejos que daría es no tener más alto concepto de sí mismo. Romanos capítulo 12, verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tercer consejo: no se engañe creyendo que sabe mucho o lo hace todo bien. En Gálatas capítulo 6, verso 2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Quinto consejo: no hables inventando calumnias de los demás para perjudicarlos. La primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuran y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para que amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los finales de este siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El Señor les continúe bendiciendo y la paz de Dios esté entre vosotros. Reciba nuestro saludo, pastores y amigos Alejandro y Suriano.